hoy. Tenemos aquí, ¿verdad? El estudio de hoy, 25 de junio del 2026, acerca del Apocalipsis capítulo 11, donde habla de los dos testigos y la séptima trompeta. Este capítulo es un capítulo, hermanos, que revela el cuidado de Dios por su pueblo. El ministerio que habla también del ministerio profético de los dos testigos, habla también del juicio sobre la maldad y la proclamación final del reino eterno de Cristo. En medio de todos estos acontecimientos, de esa gran tribulación que ha de acontecer, Dios continúa dando oportunidad al arrepentimiento mediante el testimonio fiel de sus siervos. Y pues vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos trae a través de este capítulo? Gloria al Señor. Vemos aquí, pues, entre otras cosas, son 9 puntos, ¿verdad? Que pude rescatar de este capítulo, donde podemos ver, ¿verdad? Entre los primeros puntos, la medición del templo, ¿verdad? Vamos a estar analizando cada uno de esos puntos. Vemos el ministerio de los dos testigos, el poder sobrenatural de los testigos, el punto 4, la muerte de los testigos, pero en el quinto vemos la resurrección de ellos. El sexto, el terremoto y temor en la ciudad. Séptimo punto, la séptima trompeta, el reino de Cristo. Gloria al Señor. En el punto número 8 estaremos viendo la recompensa para los fieles y el juicio para los impíos. Aleluya. Y por último punto veremos el templo celestial y el arca del pacto. Gloria al Señor. Pues vamos a continuar entonces, después de haber leído estos puntos que vamos a estar viendo, ¿verdad? Vamos a pasar a la palabra de Dios en Apocalipsis 11:15, que nos dice así la palabra de Dios. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Esa es la base bíblica para toda esta enseñanza que vamos a estar viendo, ¿verdad? Porque habla, entre otras cosas, de esa séptima trompeta que en ese capítulo anuncia que habrá de tocarse. La vez pasada o en el resumen anterior, ¿verdad? De capítulo número 10 estuvimos viendo hasta la sexta trompeta. Y bueno, pues vamos a continuar, ¿verdad? En este resumen. Y vemos aquí, ¿verdad? Entre otras cosas, el primer punto en este capítulo nos habla de la medición del templo. En Apocalipsis 11, 1 al 2 nos dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Gloria a Cristo Jesús. Vemos, ¿verdad? Esta palabra tan impactante, ¿verdad? De lo que nos dice aquí, ¿verdad? Este libro y este capítulo, ¿verdad? En estos versículos en los cuales vemos una orden que está dando nuestro Señor, ¿verdad? Mientras está en ese éxtasis, en esa visión, en eso que Dios le estaba revelando a Juan. Aleluya. Pero vemos una similitud entre esto que Dios le estaba diciendo a Juan, ¿verdad? O estaba hablando aquí en la palabra. Cuando nosotros leemos Ezequiel 43, dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel 43, dice: me llevó allí, y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Gloria al Señor. Estamos viendo ahorita las referencias bíblicas, ¿verdad? O de lo que Dios dice, ¿verdad? En cada punto que estamos leyendo y que tiene concordancia bíblica, es decir, que lo mismo que se está revelando, ¿verdad? Y en la palabra de Dios en el Apocalipsis, Dios también ya lo había dicho a los profetas, en este caso Ezequiel, ¿verdad?
está describiendo esto que también describe Juan muchísimos años, miles de años después, acerca, ¿verdad?, de la medición del templo. Hay otra concordancia también en Zacarías, ¿verdad?, en el profeta de Zacarías, capítulo 2, verso 1 al 2, que dice: alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Entonces vemos estos tres pasajes bíblicos, o estos dos referencias, además de lo que leímos en Apocalipsis, donde habla, ¿verdad?, de medir en la Biblia lo que viene a simbolizar esa protección y esa propiedad, ¿verdad? También, ¿verdad? O esa pertenencia y evaluación divina. Dios conoce perfectamente quiénes le pertenecen. No sé si recuerdan en el capítulo anterior que estuvimos leyendo acerca, ¿verdad?, de que se le habló al profeta, ¿verdad? Y escribió ahí también que tenía que marcar, ¿verdad?, en la frente, poner una marca. Y lo mismo aconteció, ¿verdad?, en Egipto, ¿verdad?, cuando le dicen a Moisés, ¿verdad?, que marque las casas con sangre. Entonces, esto nos habla de esa pertenencia, de que Dios tiene un pueblo, tiene, aleluya, sus hijos, a los cuales, ¿verdad?, Él los protege. Y pues son parte de su propiedad divina. Entonces, en esto nos habla de una evaluación de quiénes son los suyos, y habla de un tiempo, ¿verdad?, los cuales menciona son 42 meses que equivalen a 3 años y medio. Y es un periodo mencionado varias veces en Apocalipsis como un tiempo de aflicción y de persecución, ¿verdad? Entonces Dios nos está hablando en este momento, ¿verdad?, que estemos atentos, porque van a venir tiempos difíciles donde ahorita, gracias a Dios, por gracia de Dios podemos escuchar su palabra, por su gracia podemos, ¿verdad?, a tener en nuestras manos una Biblia, o podemos tener el instrumento ¿verdad?, que estamos usando en este momento, que es para enseñarnos y para que nosotros aprendamos, ¿verdad?, lo que ha de acontecer, pero no para que tengamos miedo, sino para que estemos listos, gloria al Señor, sino para que preparemos nuestra vida, tanto nosotros como hijos de Dios, como aquellos que todavía no abrazan el Evangelio, como aquellos que todavía no han aceptado a Jesús como su Salvador, todavía no entran a las aguas bautismales, como es parte de lo que dice la palabra de Dios, y tan importante, ¿verdad?, este mensaje para todo aquel que está aprendiendo a conocer a Dios. Entonces, Dios te está hablando a ti, amigo, amiga. Te veo por ahí, Isaura, Dios te bendiga. Tu mamá caminaba por ese camino, gloria al Señor. Y ese caminar que ella tenía dejó un legado para ti, para para tu hermano, para tu familia, para tus hijos. Entonces Dios está hablando a cada corazón, porque aún es tiempo, aún la gracia de Dios está presente, gloria a Dios. Entonces Dios conoce a cada uno de sus hijos. Aunque el creyente enfrenta oposición, está bajo la mirada y el cuidado del Señor. Y estamos viendo aquí, ¿verdad? Aleluya, cómo Dios, ¿verdad?, nos va preparando y va dejando en su palabra la pauta, o está dejando aquí, ¿verdad?, todo ese conocimiento para nuestro bien, no para que tengamos miedo, porque tenemos un Dios grande y amoroso. Bienvenida, hermana Isaura, bienvenida, amiga pequeña de la infancia, es una niña vecinita. Yo todavía digo que es niña, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios la bendiga, Isaura. Estamos pues aquí compartiendo, ¿verdad?, esta palabra tan bonita, ¿verdad? Muchas veces nos da miedo, ¿verdad?, cuando se habla del libro del Apocalipsis, pero Dios tiene muchas promesas bonitas. No solamente vamos a ver esas cosas que van a acontecer después, que ahorita, ¿verdad?, todo lo que estamos viendo, aleluya, es parte o sombra de lo que va a suceder. Vendrán cosas peores, pero nosotros, gracias a Dios, ¿verdad?, tenemos, ¿verdad?,
la bendición, ¿verdad? De que hemos aceptado al Señor en nuestra vida y pues Dios nos enseña en su palabra y qué importante es poner oído atento a la palabra de Dios. Por eso cuando iniciamos, ¿verdad? El libro, la lectura de estos resúmenes en el Apocalipsis, habla muy bien, dice el que tenga oído, oiga, ¿verdad? Aleluya. Tenemos que prestar atención, escuchar lo que nos dice la palabra. Así pasamos al punto número 2. Ya se me apagó aquí la tablet, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Entonces el punto número 2 nos habla del el ministerio perdón, de los dos testigos, donde, ¿verdad? Habla, ¿verdad? De que ellos tienen el ministerio de profetizar durante 1260 días, que son 3 años y medio. Y estos son los dos olivos que menciona constantemente la palabra de Dios en diferentes porciones bíblicas, en las profecías, y los dos candeleros delante de Dios. Y vamos a leer lo que dice Apocalipsis 11, 3 al 4. Dice así la palabra de Dios. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Aleluya. Zacarías también menciona acerca de esto. En Zacarías 4, versos del 2 al 3 nos dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelero, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Aleluya. Vemos aquí, ¿verdad? Que ya se había profetizado acerca de estos dos olivos, acerca de esto que, ¿verdad? Que estamos viendo, de estos candeleros. Aleluya, ya estaba profetizado desde el tiempo de Zacarías. En Zacarías 4:14 también nos dice, y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, de modo que vemos estas porciones bíblicas que nos hablan de lo que menciona, ¿verdad? El Apocalipsis acerca de los dos testigos y de ese ministerio, ¿verdad? Que ellos tienen. Aleluya. Y vemos, ¿verdad? Que esto es bien significante cuando nosotros lo analizamos o nos damos cuenta, ni necesitamos analizar demasiado porque la misma palabra de Dios es bien clara, ¿verdad? Está hablando de esos dos ungidos, está hablando de esos dos testigos, está hablando de esos olivos, está hablando de ese candelero, en las 3 citas y en otras más también lo menciona. Pero aquí lo importante es que los dos testigos vienen a representar el testimonio fiel levantado por Dios. Y vemos aquí algo bien, vamos a decir, relevante en esto, ¿verdad? Acerca de los dos testigos, que dice que estarían vestidos de cilicio. ¿Qué significa que estén vestidos de cilicio? Tiene una enseñanza poderosa, aunque sea breve, ¿verdad? Pero es poderosa, ¿verdad? Cuando la menciona, ¿por qué? Porque el cilicio viene a simbolizar el arrepentimiento, viene a simbolizar la humillación y el llamado al juicio, el presentarnos delante de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos esto, aunque esto va a acontecer cuando ya la iglesia no esté, cuando la iglesia ya esté arrebatada, cuando sea el tiempo de la gran tribulación, que gracias a Dios nosotros como hijos de Dios hemos abrazado y hemos confiado en esa esperanza que nos dicen Tesalonicenses, ¿verdad? Que un día seremos arrebatados juntamente con los que ya descansan en el Señor, seremos arrebatados y seremos llevados al cielo, a la presencia de nuestro Señor. No nos va a tocar vivir esto, pero es parte de lo que tenemos que leer. ¿Por qué? Porque estamos aún a tiempo de vestirnos de cilicio, es decir, de arrepentirnos si hay cosas que nosotros hacemos como seres humanos, como hijos de Dios, a veces también no tenemos garantizado que podamos llegar hasta allá si de repente, ¿verdad? Nuestros vestidos se ensucian.
Si de repente el vestido ese con el cual nos ha cubierto el Señor de santidad, porque nos ha apartado, nos ha consagrado, ¿verdad? Desde el momento en que nosotros le recibimos como Señor, aleluya, no, nos habla, ¿verdad? De esa necesidad de presentarnos diariamente delante del Señor. Y nos ha dado muchas herramientas, nos ha dado la oración, nos ha dado el poder interceder, nos ha dado tantas cosas, aleluya, tantas herramientas para acercarnos a Él y que cuidemos de esa vestimenta. Aleluya. Pero aquí entonces el vestirnos de cilicio significa acercarnos a Él en humillación, en arrepentimiento si le fallamos. Y qué bendición tenemos de poder llegar a nuestro abogado de abogados. Jesús, aleluya, Él es nuestro abogado. Él es el que aboga por nosotros, su Santo Espíritu clama por nosotros, aleluya. Gloria al Señor. Y qué importante es que nos presentemos delante del Señor, aleluya. Entonces existen diferentes interpretaciones, ¿verdad? Podemos saber acerca de esto, que muchos pueden interpretar de diferentes maneras sobre esa identidad que tenemos, pero algunos creen que en este caso, ¿verdad? Hablando de quiénes son los testigos, nos habla la palabra de Dios y podemos confirmar que la palabra de Dios nos habla acerca de Moisés y Elías. Otros consideran que son dos profetas a lo mejor en el futuro, ¿verdad? En ese tiempo. Y otros ven en ellos una representación del testimonio de una iglesia fiel. Pero veamos entonces lo que dice la palabra y cómo se manifiesta ese poder. Y entonces Dios siempre tiene, ¿verdad?, testigos que proclaman su verdad. Eso es lo importante, que en cada tiempo el Señor ha tenido sus testigos para proclamar la verdad, para proclamar, ¿verdad?, el evangelio. Aún en los momentos más oscuros de la historia, Dios siempre ha hablado a la humanidad, desde Adán, desde Noé, desde Moisés, de todos esos acontecimientos, ¿verdad?, que vemos, ¿verdad?, en cada uno de los libros de la palabra de Dios, en los reyes, ¿verdad? Vemos cómo en el libro de Crónicas, ¿verdad?, también se plasmaron cada uno de aquellos que debieron haber servido a Dios, pero que se apartaban de su camino. Y entonces Dios usaba esos profetas, Dios usaba esos testigos fieles, aleluya, para que se volviesen a Dios. Entonces hoy en día, ¿quiénes son esos testigos fieles? Somos cada uno de nosotros, porque Dios nos dio esa autoridad, aleluya, porque Dios en su palabra nos enseña, ¿verdad?, que Jesús le dijo a sus discípulos, aleluya, les dijo, y no salgan de aquí hasta que sean revestidos de poder. Aleluya, y entonces fueron revestidos del Espíritu Santo, pero antes de eso dice, ¿para qué? ¿Para qué era necesario que fuéramos revestidos? Pues para testificar, porque dice, me seréis testigos, aleluya, en Judea, en Samaria, y así empieza a mencionar cada uno de los lugares, ¿verdad?, en esos tiempos, y hoy en día viene a representar, aleluya, ese testimonio que debemos de dar a las naciones, a cada lugar. Ahorita podemos llegar hasta Argentina, podemos llegar hasta Florida, podemos llegar hasta lo último de la tierra a través de este medio. Gloria al Señor, y estamos cumpliendo ese propósito de ser testigos, aleluya, en este tiempo, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la gran tribulación. Serán estos dos testigos que menciona la palabra de Dios, aleluya, y aquellos que se conviertan por la palabra de ellos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por su palabra. Pasamos al punto número 3, aleluya, donde nos habla del poder sobrenatural de estos testigos. En Apocalipsis 11, 5 al 6 nos dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir. Él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Gloria al Señor. Qué tremendo lo que va a suceder en ese tiempo. Aleluya. Y esto está aquí escrito para nuestra enseñanza y para que estemos listos y no participemos de esos momentos de gran tribulación. Nosotros estamos ciertamente, ¿verdad?,
padecemos tribulaciones, pero no vamos a padecer la gran tribulación, gloria al Señor. Aleluya, si nosotros nos guardamos fieles al Señor, no pasaremos la gran tribulación. El Señor lo promete y el Señor lo avala a través de su palabra. Hay muchas creencias en las cuales algunos piensan que nosotros pasaremos esto, pero entonces la palabra de Dios haríamos, como dice, ¿verdad? Nuestro Dios no es un Dios que mienta, ni hombre ¿verdad? Ni hijo de hombre para que se arrepienta, y su palabra dice claramente, ¿verdad? Que nosotros seremos arrebatados antes de que esto acontezca, gloria al Señor. Aleluya. Entonces, leamos lo que dice, bueno, ya leímos Apocalipsis 11, 5 al 6. Vamos a pasar aquí a lo que dice en Primera de Reyes 17, 1. Aleluya, que también forma parte, ¿verdad? O hace referencia a lo que acabamos de leer. Dice Primera de Reyes 17, 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí lo que vamos a resaltar, ¿verdad? Ese poder que Dios le había dado a Elías de poder hablarle a la naturaleza bajo la unción del poderoso Dios, que cuando él emitía una palabra o un juicio era avalado por Dios, era guiado por Dios y Dios respondía. Y entonces vemos aquí la similitud que hay y podemos ver quién es ese testigo. Aquí en este caso Elías, y vemos lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 11, 5 al 6, donde nos dice qué poder tiene uno de esos testigos o los dos testigos, donde dice que cuando se acercaban, dice, salía fuego de su boca. Y este fuego de su boca representa también la palabra dada por Dios o lo que Dios dice en su palabra y que se cumple. Gloria al Señor. Vemos otra cita en Éxodo 7:20. Aleluya. Que dice así: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. ¿Coincidencia? No, hermanos, no es coincidencia, es parte de lo que la palabra de Dios va confirmando a través de las escrituras, a través de los tiempos. Vemos ese testigo en los tiempos de Faraón, en los tiempos de Egipto, donde habían sido, ¿verdad?, cautivos, donde habían sido esclavizados, y Dios hablando a través de su siervo, gloria al Señor, y cumpliendo eso que decía, ¿verdad?, el Señor, que iba a acontecer. Y él decía la palabra y entonces era hecho. Y eso fue algo literal, gloria al Señor. Y vemos también lo mismo, otra vez nos regresamos a la cita bíblica que es la que estamos hablando, del poder sobrenatural de los testigos, porque de esta manera nos damos cuenta de quiénes están hablando o quiénes van a ser esos testigos en el tiempo de la gran tribulación. Ya vimos, ¿verdad?, que sale fuego de su boca. También vimos, ¿verdad?, que estos tienen el poder de cerrar el cielo, que no llueva, y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Aleluya. Similitudes, coincidencias, no. Nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios cumple cada una de esas profecías y se va cumpliendo en cada uno de los tiempos. Y gracias a Dios, hoy nos toca vivir a nosotros el tiempo de la gracia, el tiempo donde su amor y su Espíritu Santo nos da la oportunidad, aleluya, de ver de lejos aquello que va a acontecer. Alabado sea nuestro Señor, y que rindamos cuentas mientras estamos aquí, que nos vistamos de cilicio como leímos aquí, ¿verdad?, que están vestidos estos dos testigos. Porque hoy en día nosotros somos esos testigos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces nuestro Dios es grande y poderoso y Él hace prodigios y hace maravillas.
Aleluya. Vamos a pasar al punto número 4. La muerte de los dos testigos. Alabado sea nuestro Dios. Apocalipsis. Bueno, antes de esto, déjenme ver. Si mejor nos regresamos un poquito. Porque tenemos, ¿verdad?, que ver también que los milagros, ¿verdad?, estos que sucedieron, ¿verdad?, acerca del ministerio del profeta Elías, ¿verdad? Recuerden todas las cosas, ¿verdad?, que acontecían en sus tiempos, y también lo que acontecía, ¿verdad?, cuando Moisés, ¿verdad?, era el profeta de Dios en esos tiempos, porque ahí podemos ver cómo Dios confirma la autoridad de sus mensajeros o de sus testigos, aleluya, de sus siervos, a través de esos mensajes y esas señales extraordinarias, ¿verdad?, que pudieron ver en esos tiempos. Vemos, ¿verdad?, cómo después de que ellos fueron rescatados, ¿verdad?, aquí hablando del pueblo de Egipto, ¿verdad?, una vez que Faraón los deja ir, vemos el poder y las maravillas, ¿verdad?, cómo la naturaleza obedece a la voz, no solamente porque Dios lo dice, porque Él es fiel, como dije antes, y Él cumple cada una de sus palabras, y vemos el poder que le otorga, ¿verdad?, a Moisés, que al poner esa vara, ¿verdad?, se abren esos mares para que pasen en seco. Habla también de esa protección que tiene Dios para cada uno de sus hijos, para cada uno de los que testifican de su poder, para cada uno de los que se dejan ser usados y ser instrumentos. Aleluya, para la gloria de Dios. Y podemos ver eso que aconteció cuando nosotros nos volvemos atrás a la historia y leemos acerca de Moisés. Vemos lo que acontece, vemos también cómo surge, ¿verdad?, ese poder acompañándole sobre sus vidas, aleluya, protegiendo al pueblo con esas columnas de fuego, con esas nubes, ¿verdad?, esas columnas de nubes, ¿verdad?, para acompañarles en el trayecto, ¿verdad?, mientras pasaban por el desierto. Vemos esas maravillas y esos prodigios cuando les alimenta, ¿verdad?, enviándoles maná del cielo, enviándoles codornices, y bueno, tantas cosas que Dios hace en cada uno de los tiempos para hacer ver su gloria, para hacer ver su soberanía sobre su pueblo, para hacer ver cómo Dios acompaña a sus siervos, aleluya. Cuando nosotros, ¿verdad?, ahora en este tiempo, ¿verdad?, cómo nos acompaña Dios cuando nosotros podemos ver las maravillas que Dios hace en nuestra vida, cuando podemos ver cómo Dios mueve su mano poderosa en sanidad, cuando podemos ver cómo hay paz aún en las situaciones difíciles, en la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Cómo Dios te trae paz, cómo Dios te trae consuelo. No solamente nos acompaña en tiempos de bonitos, ¿verdad?, en nuestra vida, vamos a decirlo así, o momentos felices, nos acompaña, ¿verdad?, en los momentos en que hay angustia, en los momentos en que hay dolor, aleluya, y podemos ver manifestada su gloria sobre nuestra vida, en una paz que es inconfundible, en una paz que pasa sobre nuestro entendimiento, gloria al Señor, y qué hermoso es que podamos ver todas estas cosas, aleluya. Ahora sí pasamos al punto número 4, donde habla de la muerte de los dos testigos. Apocalipsis 11, 7 al 10 nos dice así: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Santo es nuestro Dios. Una noticia dura y difícil, ¿verdad?, podemos ver aquí, donde acaba la vida, ¿verdad?, de estos dos testigos. Pero vamos a ver qué significa todo eso, porque es bien tremendo. Aquí vemos a una parte donde tal vez muchos, ¿verdad?, de nosotros entra, ¿verdad?, ese temor cuando empezamos a escudriñar, ¿verdad?, el libro de Apocalipsis, y nos está hablando de la cuarta bestia que fue profetizada por el profeta Daniel, aleluya, en el capítulo 7, verso 19 al 22, y hace una descripción de esta bestia, gloria al Señor, donde podemos ver que él la clasifica o la describe como algo espantoso. Habla, ¿verdad?, de esos dientes de hierro, de unas uñas de bronce, gloria al Señor. Lo describe a sí mismo como con 10 cuernos y que 3 se le caen,
y sale un cuerno más poderoso y que habla y que tiene ojos y bueno, empieza, ¿verdad?, a hablar, ¿verdad? De esa descripción, vamos a decir, horrenda, ¿verdad? Imagínense que viéramos algo así en estos tiempos, gloria al Señor. Yo pienso que si esto sucediera, ¿verdad? Rápidamente muchos se irían, ¿verdad? A buscar del Señor. Pero qué tremendo es nuestro Dios, qué amoroso, porque no nos permite esto. ¿Por qué? Porque entonces iríamos por miedo y no por amor a Él, no por amor a su obra. Vemos también que lo describe, ¿verdad? Con ese cuerno que hace guerra contra los santos de Dios, contra los siervos de Dios y los vence, dice, lo describe así Daniel. Y también habla, ¿verdad? Que hasta que vino un anciano de días, o sea, tiene un límite de tiempo, ¿verdad? La acción que tiene esta bestia. Y dice aquí en parte de lo que menciona, ¿verdad? En este versículo capítulo del verso 19 al 22 del capítulo 7 de Daniel, donde dice hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio y los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces vemos aquí eso que nos describe la palabra de Dios, aleluya, y que es parte, ¿verdad?, también de lo que va a acontecer en el tiempo, ¿verdad?, de los dos testigos, ¿verdad?, durante el tiempo de la gran tribulación. Pero es por un poco de tiempo, gloria al Señor, porque vemos aquí, ¿verdad?, en la profecía de Daniel. Voy a leer el capítulo, permítame, lo marco aquí bien. Le voy a aumentar la letra, ¿verdad? Porque ya a veces, ¿verdad?, la vista se cansa un poco, gloria a Dios, pero gracias al Señor, ¿verdad?, que podemos, ¿verdad?, tener este medio, ¿verdad?, tener esa lupa, ¿verdad?, para engrandecer la letra, aleluya. Vamos a leer lo que dice entonces el capítulo 7 del verso 19 al 22, para leer ahora sí de la palabra de Dios donde describe esto que está diciendo aquí, ¿verdad?, Daniel. Entonces, verso 19 al 22 dice así, gloria al Señor. Aleluya. Entonces, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que le había salido, desde la cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, o sea, más grande que los otros cuernos, ¿verdad?, que tenía la bestia. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí que habrá esperanza para los que vivan en ese momento acerca de lo que va a acontecer cuando se guarden, aún a pesar de que ya no va a haber el Espíritu Santo en esos tiempos, ya no va a haber esa gracia de Dios llamando por gracia y por amor, sino va a estar la gente ya desprotegida y solamente se va a acercar por su vida. Ya no va a haber un sacrificio como el que el Señor hizo, único, en el cual, ¿verdad?, nos abarca hoy en día, y que Dios te da la oportunidad desde que de aquí tomes esa decisión por amor a Él, y no que tengas que dar tu vida para salvación. Aleluya. Que por la sangre, ¿verdad?, que se derrame de ti para que puedas recibir el reino de Dios y puedas participar del reino celestial y de las promesas del Señor. Aleluya. Dios guarde a cada uno de aquellos, ¿verdad?, que aún
no han alcanzado a Dios, no han permitido o no han abierto su corazón para recibir su palabra, sigamos orando, sigamos intercediendo porque para que no vivan estas cosas. Aleluya. Gloria al Señor, que el Señor tenga misericordia porque los tiempos que vendrán no serán tiempos como los de hoy, en que la gracia de Dios se mueve en nuestra vida, en que la gracia y su Santo Espíritu nos protege. Gloria al Señor. Y le damos gloria, alabanza a nuestro Rey, porque hemos permitido que su reino se establezca desde hoy en nuestra vida. Aleluya. Y no viviremos estos momentos aterradores, ¿verdad?, que sucederán en aquellos tiempos para los cuales ha sido reservado para aquellos que no le han recibido. Aleluya. El Señor tenga misericordia. Aleluya. Leamos lo que dice Juan 16:2. Dice la palabra de Dios: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿De qué nos habla esto? De las personas que también hasta hoy en día podemos ver muchas noticias, ¿verdad?, donde hay gente, ¿verdad?, que pierde la conciencia creyendo que están agradando a Dios y hasta cometen, ¿verdad?, asesinatos o hacen que personas, ¿verdad?, les sigan, y llega un momento dado que pierden tanto la razón y pierden la referencia de lo que dice la palabra de Dios y llevan a muchos en esa creencia y hemos visto noticias donde o sea, han alcanzado personas que hasta llegan a morir por estos hombres o mujeres, ¿verdad?, que llegan a tener esa forma de pensar y ellos piensan que están sirviendo a Dios. Aleluya, están cegados, bendito sea el Señor, aleluya, tenga misericordia. Y así sucederá también en aquellos tiempos, por eso habla, ¿verdad?, de esta bestia y tiene ese poder para hablar y todo. Entonces, recuerden que habrá un momento, ¿verdad?, en que muchos serán engañados. Aleluya. El pueblo de Israel será engañado porque ellos piensan que aún no ha venido Jesucristo, porque ellos siguen esperando al Mesías. Y ahí es donde se va a manifestar el anticristo, ahí es donde va a entrar el engañador. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre. Le damos gracias a Dios. Nuevamente no me canso de agradecer al Señor de que nos permita esa bendición hoy en día, de que estemos bajo su gracia, que estemos bajo ese manto de protección divina que tiene para nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Punto número 5. Recuerden que dijimos que es por un poco de tiempo. Aleluya. Y entonces Dios manifiesta una vez más su gloria, levantando. Disculpen, hermanos, se me olvidó bajarle el volumen aquí. Gloria a Cristo Jesús. Entonces Dios nos da la oportunidad desde aquí y nos habla que habrá un momento también ahí en, ¿verdad?, donde va a manifestar su gloria levantando a estos dos testigos. Gloria al Señor. Entonces Dios, ¿verdad?, nos quiere enseñar aquí que Dios es el que da la vida. Aleluya. Es el que da la vida. Bendito sea el Señor. Permítanme tantito, hermanos. Déjenme le envío un mensaje. Es mi hijo marcándome. Aleluya. Y entonces vemos, ¿verdad?, que Dios aquí en su palabra, en este punto número 5, vemos que Él es el que tiene la autoridad para traer vida nuevamente, ¿verdad? Y vamos a leer lo que dice en Apocalipsis 11 al 12. Dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. ¿Qué podemos ver aquí en esta palabra? Primeramente vemos que este acontecimiento sucederá en la tierra. Aleluya. Es decir, estos dos testigos vendrán, ¿verdad?, por palabra de Dios, a hacer testimonio
y que vean los que vivan en ese tiempo de la gran tribulación lo que va de acontecer y ver el poder de Dios para resucitar, aleluya, para levantar de los muertos, aleluya. Vemos, ¿verdad?, que hoy en día, en nuestros tiempos, Dios tiene la capacidad de levantar al muerto también. Él es el mismo Dios todopoderoso que el profeta Ezequiel también habló de eso. Ezequiel 37:10 nos dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Gloria a Dios. Recordemos que la palabra de Dios nos habla tanto en forma metafórica o en forma simbólica, pero también nos habla de forma literal. Es decir, Dios ha permitido que la humanidad en sus tiempos vean la gloria y el poder de Dios. Vemos el ejemplo, ¿verdad? Cuando el poder de Dios en Eliseo, ¿verdad?, que recibió el manto, ¿verdad?, de Elías. Gloria al Señor. O al revés, no recuerdo. No me quiero equivocar. Pero dice la palabra de Dios que cuando estaban sus huesos, ¿verdad?, dice que iban por ahí llevando un muerto. Aleluya. Y que se levantó, ¿verdad?, que resucitaron esos huesos. Permítanme ver esta cita porque no me gusta quedarme o dejar, ¿verdad?, bien claro, ¿verdad?, de qué estamos hablando. Aleluya, gloria al Señor. Sí, fue el Eliseo. Segunda de Reyes 13:21 nos dice, gloria al Señor. Dice, y aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vieron una banda armada. O sea, imagínense, llegaron ahí unos bandoleros y todo y traían ahí un muertito a enterrar. Y súbitamente, ¿verdad?, llegaron ahí y pues se espantaron, que aventaron y arrojaron el cadáver, ¿verdad?, en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Gloria a Dios. Un hecho literal, algo que aconteció y que pudieron ver. Imagínense, aquellos que llevaban, primero se espantaron, ¿verdad?, de ver, ¿verdad?, que venía esa multitud armada y arrojaron al muertito ahí. Suena algo curioso y chistoso, pero imagínense ver el poder de Dios levantar a un muerto de esa manera, que solamente por el poder y la unción que tenían esos huesos, ese siervo de Dios, ¿verdad?, que recibió, ¿verdad?, la unción. Bendito sea el Señor. Y que aún sus huesos tenían el poder de levantar a un muerto, gloria al Señor. Y no era porque eran en sí sus huesos, era porque el poder de Dios estaba ahí, la presencia de Dios estaba ahí. Aleluya, qué tremendo, ¿verdad? Ha de ser ver ese tipo de cosas. Sin embargo, lo vieron en sus tiempos y seguimos viendo, ¿verdad?, cada vez cómo Dios manifiesta cada una de estas cosas para que veamos su grandeza y su poder, para que veamos que Él sigue siendo el mismo. Y vemos esa manifestación, pero ahora, después de que la iglesia es recogida y vienen estos tiempos de gran tribulación, la humanidad va a volver a ver estas cosas, va a volver a ver el poder de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. En Hechos 1:9 nos dice esto, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que les ocultó de sus ojos. Vemos aquí, ¿verdad?, que nuestro Señor, tras ser resucitado al tercer día, como dice la palabra, Él ascendió a los cielos. Igualmente, ¿verdad?, vemos aquí en esta porción, hablando de los testigos, ellos ascienden, también suben al cielo en una nube, al igual que el Señor. Y dice, sus enemigos lo vieron. En este caso, pues los discípulos vieron al Señor, ¿verdad? Sus discípulos, sus apóstoles, gloria a Cristo Jesús. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo cada una de las porciones de la palabra de Dios
van una a una, ¿verdad? Como esa especie de rompecabezas o como una cadenita, ¿verdad? Que se va eslabonando poco a poco. Y es tremendo este tema. Yo creo que por eso no podemos dar un resumen así muy a la ligera, ¿verdad? Porque son temas muy importantes, aleluya, que debemos de analizar con cuidado, que debemos de ver y leer, ¿verdad? Con paciencia y aprender, ¿verdad? ¿Qué enseñanza nos trae? Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, aquí, ¿qué es lo que importante que podemos ver de estos puntos que estamos leyendo? Es que la resurrección de los testigos demuestra ese poder precisamente que estoy hablando, ¿verdad? Demuestra ese poder absoluto de Dios sobre la muerte. Es el único que tiene el poder sobre la muerte. Lo que parecía una derrota, ¿verdad? A lo mejor ahí en esos tiempos va a acontecer, ¿verdad? Que el enemigo va a creer que venció, pero él ya está vencido, gloria a Cristo Jesús. Y podemos ver que él ya está vencido. Aleluya. Nuestro Señor con su sacrificio, aleluya, con ese sacrificio único, aleluya, nos alcanzó, nos abrazó y nos hizo libres de esa muerte espiritual en la que vivíamos y nos ha traído a la vida, nos ha dado una resurrección e igualmente seremos levantados. Fíjense qué tremendo, esto no lo había visto hasta ahorita que lo estoy diciendo. Dios también nos va a levantar a nosotros en los aires y nos va a llevar al cielo, gloria a Dios. Igual que nuestro Padre Celestial, igual que cada uno de esos testigos, ¿verdad? Que vemos, ¿verdad? El ejemplo, ¿verdad? De Enoch, ¿verdad? Que fue traspuesto, ¿verdad? Porque caminó con Dios, le llevó en los cielos, le fue arrebatado. Aleluya. Entonces no son coincidencias, son cosas que la palabra de Dios avala, que podemos ver y confirmar a través de su palabra. Entonces los hijos de Dios tenemos esa esperanza que va más allá de la muerte. Aleluya. Cristo tiene esa autoridad sobre la tumba. Él tiene la autoridad y promete esa vida eterna a los que creen en Él. Así que si nosotros descansamos en el Señor, si llegamos a morir o si un familiar tuyo que ha abrazado el Evangelio, no llores, ¿verdad? Con tristeza, sí es cierto, la carne, ¿verdad? Va a seguir extrañando, ¿verdad? A nuestros familiares, pero el gozo de sentir que ellos abrazaron el Evangelio y que un día estarán en su presencia, eso es lo que nos debe traer consuelo y paz a nuestra vida. Amén. Eso es lo maravilloso, ¿verdad? Y la esperanza que Dios nos da. Gloria al Señor. Pasamos al punto número 6. Téngame paciencia, me faltan 3 puntos. Aleluya. Dice Apocalipsis 11:13, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios al Dios del cielo. Vemos aquí, ¿verdad? Ese acontecimiento, un terremoto y un temor en esa ciudad, ¿verdad? O en ese tiempo en que va a acontecer esto. Aleluya. Leamos lo que dice en Ageo 2:6, otro de los profetas menores, aquí un profeta menor, pero no quiere decir que no sea importante, ¿verdad? Es clasificado profeta menor por los tiempos, ¿verdad? Que se, ¿cómo se dice? Que se manifestó, que Dios usó sus vidas, ¿verdad? Pero igualmente el poder de Dios, ¿verdad? Nos habla a través de estas escrituras. Y dice el libro de Ageo 2:6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Aleluya. Leamos otro texto bíblico en Hebreos 12:6. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Gloria a Cristo Jesús. Vemos aquí estas porciones bíblicas que hablan de ese poder y esa autoridad que Dios tiene sobre la tierra, pero también sobre el cielo. Gloria a Dios. Vemos, ¿verdad?, que Dios manifiesta su poder
aún también en esos tiempos lo hará, y hoy podemos ver esa manifestación, como mencionaba al principio, ¿verdad? Ese terremoto, ¿verdad? Que alcanzó a Venezuela, y otros tantos que hemos visto a través de nuestra vida, ¿verdad? En estos tiempos, que solamente, como he dicho y seguiré repitiendo, es sombra de lo que habrá de venir, porque vendrán tiempos eh, peores, dice la palabra de Dios, que llegará el momento, ¿verdad? Está profetizado y se está cumpliendo, ¿verdad? Que cada día el mal va en aumento, que la ciencia aumentaría, y estamos viendo tantas cosas ahora a través de la inteligencia artificial y todas estas cosas, cómo se hace a veces hasta mal uso, ¿verdad? De lo que está creciendo o que está aumentando, y aumenta la maldad, y vemos tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, pero que es parte de lo que está escrito en la palabra que sucedería. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a pasar entonces al punto número 7. Apocalipsis 11:5 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí es el toque de la séptima trompeta, el reino del Señor, el reino de Cristo, donde se anuncia que los reinos del mundo ahora son de nuestro Dios y de su Cristo. Aleluya. Leamos lo que dice Filipenses 2, del 10 al 11, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Vemos aquí lo que nos anuncia la palabra de Dios, ¿verdad? Que llegará el momento en que todo el mundo le haya recibido o no, todo mundo verá al Señor. Aleluya, todo el mundo sabrá quién es Él. Aleluya. Y no solamente, sino que se postrarán de rodillas, no solo como en el cielo lo hacen ahora, sino también como lo hacemos, ¿verdad? Sus hijos, pero también, ¿verdad? Debajo de la tierra. Aleluya. La séptima trompeta entonces anuncia esa victoria definitiva de Cristo nuestro Señor, o sea, el cumplimiento de ese plan divino. Aleluya. Que ejerce, ¿verdad? Nuestro Dios, como le conocieron, ¿verdad? En su naturaleza humana, pero ya en su totalidad, en su naturaleza divina. Aleluya, como nuestro Dios, como nuestro Padre. Aleluya. Aunque sabemos, ¿verdad?, que el mal puede dominar por un poco de tiempo, el destino final siempre en la palabra de Dios nos habla que pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces nuestra esperanza no está en los gobiernos humanos o lo que gobierna en nuestras vidas en estos tiempos, sino en el reino eterno de Cristo, que nunca va a tener fin, porque va a ser por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vemos que nuestra esperanza no está en lo que ven nuestros ojos. Aleluya, está en aquello que es lo espiritual y que desde hoy podemos experimentar en nuestra vida, cuando nosotros permitimos que Dios gobierne nuestro corazón, que Dios gobierne en nuestra mente, en nuestra alma, y no solamente, ¿verdad? En nuestra alma o en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, sino en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Aleluya. A Dios le interesa integralmente todo, o sea, el todo de nosotros, el toda nuestra mente, el todas nuestras fuerzas. Ahí es donde entra lo físico. Aleluya. Con todo nuestro corazón, con nuestra alma. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso es importante guardarnos irreprensibles, dice la palabra de Dios, en espíritu, en alma y en cuerpo. Gloria al Señor. Entonces Dios, aleluya, nos va, perdón, llevando de la mano poco a poco la palabra de Dios, para poder comprender, ¿verdad?, esa autoridad que Él tiene sobre nuestra vida como nuestro único Dios, como nuestro Rey y Salvador. Pasamos al punto número 8.
En Apocalipsis 11:18 nos habla de la recompensa para los fieles y juicio para los impíos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 11:18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir así y de destruir a los que destruyen la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Vemos que llegará el momento ahora sí del juicio. Bendito sea el Señor. El que haya recompensa para los que son fieles a Dios, pero también el juicio para los que hacen la impiedad, para aquellos que hoy en día pueden llamar bueno a lo que no es bueno, a lo que es malo lo llaman bueno y a lo malo le llaman, y viceversa, ¿verdad? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Bendito sea el Señor. Va a llegar el momento en que serán juzgados, aleluya, y que seremos recompensados según sean nuestras obras, también dice la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice en Romanos, aleluya, capítulo 2, verso 6. Dice la palabra de Dios en Romanos 2:6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Aleluya, gloria al Señor. Leamos una cita más en 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos, fíjense bien, todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Llegará el momento en que estaremos también nosotros delante de la presencia de Dios. Sucederá, ¿verdad? Como esa parábola, ¿verdad? Donde el amo le llama a sus siervos. ¿Qué hiciste con lo que te di? Aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué estamos haciendo para nuestro Dios? Estamos testificando, estamos llevando todo esto que dice la palabra de Dios para que cuando estemos delante de su presencia recibamos esa corona, recibamos ese galardón que menciona la palabra. Aleluya, Jesucristo nos ayude, nuestro Padre Celestial nos ayude a poder permanecer firmes. Dios es un Dios justo y Él nos va, aquí nos habla, ¿verdad?, de que es necesario que todos, aleluya. Entonces, Él va a recompensar la fidelidad de sus siervos, pero también va a juzgar la rebelión persistente de aquellos, ¿verdad?, que le rechazan, que rechazan su autoridad. Cada uno de los creyentes, entonces debemos de vivir desde un punto de vista en el que veamos, ¿verdad?, la eternidad, sabiendo que cada una de las cosas que nosotros hacemos, dice aquí en nuestro cuerpo, dice la palabra, lo leo nuevamente, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en su cuerpo, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aleluya. Entonces Dios es un Dios justo. Bendito sea el Señor. Entonces, un día estaremos delante de la presencia de Dios. Gracias a Dios le damos, ¿verdad?, porque nos permite, ¿verdad?, el medio de su palabra, su presencia, su espíritu, ¿verdad?, que nos redarguye, ¿verdad?, cuando nosotros estamos, lo voy a parafrasear, portándonos mal, ¿verdad?, o no estamos cumpliendo su voluntad, o hacemos caso omiso, es decir, no hacemos caso cuando escuchamos su voz. Aleluya, para cumplir y hacer las cosas, ¿verdad?, que nos piden su palabra. Bendito sea el Señor, aleluya. Pasamos finalmente al punto número 9, el templo celestial y el arca del pacto. En Apocalipsis 11:9 nos dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Dónde menciona esto la palabra de Dios? En Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así, en el cumplimiento, ¿verdad?, de su naturaleza como carne, como hijo de Dios, conocido como hijo de Dios, aún siendo el Dios
que en Él, ¿verdad? Como dice Colosenses 2:9, ¿verdad? Que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios o de la deidad, dice la palabra de Dios. Entonces vemos, ¿verdad? Que llegará el momento en que se cumpla el propósito final del plan divino, del plan redentor, como un hijo. Aleluya. Gloria al Señor. Con ese plan divino que solamente por medio de él seremos salvos, todos los términos de la tierra, como ya sea, ¿verdad? Que le recibimos, ¿verdad? En el tiempo de la gracia, pero aquellos, ¿verdad? Que no nieguen su nombre. Aleluya, en el tiempo de la gran tribulación, entonces, ¿verdad? Ellos también serán abarcados, ¿verdad? Por esa misericordia de parte de Dios, pero ya no de la misma manera que tenemos hoy en día la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? De recibirle, ¿verdad? Desde este momento en que como nosotros y cada uno de los que forman parte de su pueblo, le hemos recibido como nuestro Dios, hemos recibido y hemos permitido que establezca su reino en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, aleluya. Bendito sea nuestro Padre. Leamos una cita más en Éxodo 25:22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Vemos cómo se abre, ¿verdad? Se abre, es lo que menciona, ¿verdad? Aquí en Apocalipsis 11:9, que se va a abrir el templo de Dios fue abierto en el cielo, va a ser abierto totalmente, aleluya, aunque hoy tenemos la oportunidad, ¿verdad? Cuando se rasgó ese velo de acercarnos al lugar santísimo, aleluya, donde podemos acercarnos confiadamente a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Redentor, en oración, en clamor por cada una de las necesidades, en interceder, ¿verdad? Por aquellos que necesitan ser alcanzados de su misericordia. Dios va a abrir ahora sí completamente eso. Aleluya, el templo de Dios. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Entonces el arca aquí viene a representar o simbolizar la fidelidad de Dios a su pacto. Recuerden que llevaban, ¿verdad? El arca del pacto y eso aseguraba la presencia de Dios con el pueblo. Gloria a Cristo Jesús. Y vemos, ¿verdad? Lo que cada vez la palabra de Dios nos habla y cómo Dios cada una de esas palabras, cada una de esas profecías, a través de cada uno de esos testigos en cada uno de esos tiempos, aleluya, la gloria de Dios se manifiesta y se hace presente. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Y podemos entonces confiar plenamente en las promesas de Dios porque Él nunca falla, Él nunca se olvida, aleluya, de sus pactos con su pueblo. Gloria a Dios. Y qué bendición, ¿verdad? Podemos experimentar hoy que podemos acercarnos ante el trono de su gracia, ante esos momentos de intimidad con el Señor en el que podemos hacer cuentas con Él, aleluya, y que todo lo que hemos leído hasta ahora acerca de este libro, ¿verdad? De Apocalipsis, en este capítulo número 11, acerca de estos testigos, acerca de lo que representa el cilicio, ¿verdad? Que representa humillación, que representa arrepentimiento, que estemos siempre delante del Señor con ese corazón dispuesto a entregar aquello, aleluya, que es necesario entregarle a nuestro Padre Celestial. Gloria a Cristo Jesús. Y que todas estas cosas que habrán de acontecer, sabemos, hoy en día tenemos la garantía y tenemos la promesa y el pacto de nuestro Dios sobre nuestra vida, que Él nos va a proteger y que Él nos va a guardar y que un día estaremos delante de su presencia. Aleluya.